Estamos viendo el tema de el diseño de columnas intranslacionales, también denominadas indesplazables. Bueno, de una vez demos inicio a ese tema. Bien, ahí, bien, hoy nos toca ver el diseño de columna o soporte de hormigón armado intranslacionales o indesplazables. Respecto a los conceptos de intranslacional o translacional, lo hemos estado viendo en la anterior clase. Cuando hablamos de estructuras o columnas intranslacionales o indesplazables, nos estamos refiriendo a aquellas estructuras donde, en cuanto a la deformación de la estructura, y más específicamente, lineales. Los desplazamientos lineales se deben principalmente a las cargas eólicas, a las cargas sísmicas, las cuales hacen que la estructura, el pórtico espacial de la estructura, se deforme lateralmente, apareciendo en cada piso de la estructura desplazamientos lineales que se los conoce como los desplazamientos P delta. Bueno, en este caso, se supone que la estructura experimenta desplazamientos lineales, pero en razón a que esos desplazamientos son muy pequeños, se desprecia y solamente se toma en cuenta los desplazamientos angulares que experimentan los nudos de la estructura. Entonces, en el supuesto de que la estructura es intranslacional o indesplazable, a continuación vamos a ver el procedimiento paso a paso de cómo se analiza y se realiza luego el diseño de las columnas o los soportes de un edificio o de cualquier otra obra civil de hormigón armado. Bueno, el caso más frecuente de columnas es el de las columnas de sección rectangular y desde luego también es muy frecuente en las obras las columnas de sección cuadrada. Bueno, en el caso de columnas de sección rectangular, sabemos bien que estas presentan dos ejes principales de inercia. Pues justamente en el caso de columnas tenemos que hablar del pandeo. El pandeo es un fenómeno físico que se presenta cuando de repente la columna que está sometida a compresión empieza a deformarse lateralmente. O sea, aparecen desplazamientos lineales perpendiculares al eje longitudinal baricéntrico de la columna. Y cuando vamos a abordar el tema del pandeo, pues tenemos que hablar de los planos de pandeo. En el caso de columnas de sección rectangular, pues por un lado está el plano de pandeo al que yo le estoy denominando plano de pandeo XX, el cual está en la dirección
de uno de los ejes principales de inercia de la sección rectangular. Mencionado en la anterior clase, voy a asumir que la columna en estudio se encuentra empotrada en su extremo inferior y libre en el extremo superior. Claro que también podía haber asumido que la columna está articulada en sus extremos o también una columna empotrada en sus extremos. Al final se llega al mismo resultado de diseño. Bueno, entonces, ahora, una vez definidos los planos de pandeo, para el diseño necesito las solicitaciones actuantes, las cargas que le llegan a la columna. Cuando se va a diseñar columnas, y hablando de cargas, lo que interesa conocer son las solicitaciones en el extremo superior de la columna y las solicitaciones actuantes en el extremo inferior de la columna. Esas solicitaciones se obtienen a través del análisis de la estructura. Entonces, hecho el análisis estructural, inmediatamente yo puedo saber, por ejemplo, el esfuerzo normal de compresión en el extremo superior de la columna, el momento flector que está en la dirección del plano de pandeo XX, vectorialmente hablando, y el momento flector que está en la dirección del plano de pandeo YY, vectorialmente hablando, porque si hablo en términos escalares, ya la situación cambia. Bueno, eso es lo que voy a tener en el extremo superior. Bueno, desde un punto de vista más general, ¿no? Aquí también debería incorporar el momento torsor. Luego también debería incorporar el esfuerzo de corte, la fuerza cortante en la dirección del eje XX y la fuerza cortante en la dirección del eje YY. Y en total llegaría a tener 6 solicitaciones actuantes. 3 fuerzas y 3 momentos. Uno de esos momentos es momento torsor. Y de las fuerzas, una de ellas es esfuerzo normal de compresión. Bueno, nosotros no vamos a abordar el diseño de columnas tomando en cuenta el momento torsor. Tampoco vamos a tomar en cuenta el esfuerzo de corte, ya sea el esfuerzo de corte que está en la dirección del eje XX y el esfuerzo de corte que está en la dirección del eje YY. Bueno, luego en el extremo inferior de la columna también voy a tener las solicitaciones actuantes. El esfuerzo normal, al que le estoy llamando P sub U', para diferenciarlo del que está en el extremo superior. De igual manera, el momento flector que está en la dirección del eje X y el momento flector que está en la dirección del eje Y. Pues bien, esa es la información que yo necesito para realizar el diseño de las armaduras que es necesario introducir en la columna para que ésta pueda soportar satisfactoriamente y en buenas condiciones de seguridad a estas solicitaciones actuantes. Bueno, entonces, nuevamente, ahí está la columna en análisis y los planos de pandeo anteriormente descritos, las solicitaciones actuantes en el extremo superior y las solicitaciones actuantes en el extremo inferior. Bueno, si estas son en total las solicitaciones actuantes, 2 momentos más un normal en el extremo superior, 2 momentos más un normal en el extremo inferior, entonces diremos que la columna se encuentra trabajando a flexión compuesta oblicua o compresión compuesta oblicua.
Ahora, si uno de los momentos es nulo, entonces tendríamos que hablar de flexión compuesta recta o compresión compuesta recta. Bueno, veamos algunas descripciones para poder aclarar estas ideas. Bueno, en cuanto a la sección transversal de la columna, que es rectangular, los lados de la sección, como ya expliqué en la anterior clase, las vamos a identificar de esta manera. En este caso, a este lado lo voy a llamar H sub X y el otro lado H sub Y. H sub X es el lado de la sección paralelo al plano de pandeo XX. Por eso el subíndice X. Y el otro lado llegaría a ser el lado de la sección paralelo al plano de pandeo YY. Bueno, el área de la sección bruta simplemente es el producto de los dos lados de la sección rectangular. Y bueno, ahora, si sobre la columna golpe un momento flector en la dirección del plano de pandeo XX, más un esfuerzo normal de compresión y nada más, entonces estoy en un caso de flexión compuesta recta o compresión compuesta. Generalmente se dice, no se acostumbra a decir flexión compuesta recta o compresión compuesta recta. Se suele decir simplemente flexión compuesta y compresión compuesta. Bueno, si mis solicitaciones actuantes son un momento más un esfuerzo normal de compresión, entonces estoy en un caso de flexión compuesta o compresión compuesta y por lo tanto el eje neutro, si estoy en un caso de flexión compuesta, ¿no? Para este momento flector, el eje neutro ha de quedar ubicado dentro de la sección transversal, de manera tal que aquella parte de la sección que está por debajo del eje neutro ha de estar sometido a compresión y el resto ha de estar sometido a tracción. Bueno, ¿cómo sé que esa parte está sometida a compresión? Pues el momento flector yo lo estoy representando vectorialmente. Y ese momento es el que me está diciendo que esta zona de la sección transversal es la zona comprimida. Por ejemplo, veamos este otro caso. Bueno, ahí está la armadura en la zona comprimida y la armadura en la zona traccionada. Veamos este otro caso. Ahí están mis ejes principales de inercia. Y ahora, como solicitaciones actuantes, también voy a tener un momento y el normal. Pero esta vez el momento en la dirección del eje principal de inercia Y, que le llamo M sub UX, y el esfuerzo normal de compresión P sub U. En este caso, para el momento que estoy manejando, este borde, el que estoy indicando con el puntero del más, ha de estar comprimido. O sea, el eje neutro ha de estar dentro de la sección transversal y todo lo que está a la izquierda del eje neutro ha de estar comprimido. Por lo tanto, si este es el caso que estoy diseñando, la armadura comprimida vendrá cerca de este borde y la armadura traccionada cerca del otro borde. Por lo tanto, el momento flector es el que define cuál es la parte comprimida y cuál la parte traccionada, cuando estamos en un caso de flexión compuesta. Si estuviésemos en un caso de compresión compuesta, también el momento flector me dice cuál es el borde más comprimido y cuál es el borde menos comprimido. Y ahora, como estoy trabajando vectorialmente, ¿cómo sé qué lado de la sección está comprimido?
pues para ello tienen que aplicar ustedes la regla de la mano derecha. De repente alguien me hace recuerdo repasando un poco el tema de vectores, ¿cuándo se suele utilizar esto de la regla de la mano derecha? Alguien que quiera ganarse unos puntitos, ¿cuándo se utiliza esto de la regla de la mano derecha? Para determinar los ejes locales, ingeniero. No, no, no. Inge, para saber exactamente, porque ya que en este momento no podemos representar el momento como de forma tradicional. No. Ya, mi pregunta va referida, ¿qué operación vectorial, en qué operación vectorial sí o sí tengo que utilizar la regla de la mano derecha? Bueno, por lo visto, ninguno de ustedes fue mi alumno del primer semestre física. Yo soy docente de física ahí. Y bueno, la regla de la mano derecha se utiliza para cuando vamos a realizar el producto vectorial de dos vectores, ¿no? Y bueno, les comento que inclusive en casa, cuando estoy haciendo cálculos estructurales y se me presentan dudas, qué parte es la parte comprimida o qué parte es la zona traccionada, utilizo la regla de la mano derecha. En una oportunidad estuve con mi mano derecha ahí haciendo el giro, y mi esposa me había estado mirando por la ventana y se me acerca. Oye, ¿qué haces con tu mano derecha? Parece que ya estás loquito, me dice. No, no es así, le dije. Lo que pasa es que estoy haciendo una operación para saber qué lado está comprimido en un elemento que estoy diseñando, le digo. ¿Acaso así se hace con la mano derecha? Claro que sí, le digo. Bueno, pues continuemos. Ahora veamos este otro caso. La sección transversal con los ejes principales de inercia y esta vez como solicitaciones actuantes, el momento que está en la dirección del eje X y el momento que está en la dirección del eje Y. Y más el esfuerzo normal de compresión. Bueno, este es un caso típico de flexión compuesta oblicua o compresión compuesta oblicua. ¿Por qué se dice oblicua? Se dice oblicua porque cuando tengo dos momentos y un normal, P sub U, el eje neutro, observe, está inclinado, o sea, oblicuo, está inclinado. Y ahora, ¿qué parte está comprimida? Aplico la regla de la mano derecha. Según la regla de la mano derecha, ¿ya? La zona comprimida es esta de acá abajo. Esa es la zona comprimida. Y luego la otra es la zona traccionada. Y la armadura, pues en el caso cuando se tiene flexión compuesta obliqua o compresión compuesta obliqua, la armadura se tiene que distribuir sobre las cuatro caras laterales, en las cuatro caras. En cambio, en el primer caso, observen que las armaduras van cerca del borde superior y cerca del borde inferior. En el segundo caso, ¿no? Las armaduras van cerca del borde de la izquierda y cerca del borde de la derecha. En cambio, en flexión o compresión compuesta obliqua, la armadura se distribuye en las cuatro caras laterales de la sección transversal. Estos son detalles importantísimos cuando estamos diseñando columnas, ¿no? Bien, proseguimos. Ahora, para el plano de pandeo XX,
calculo el momento de inercia. Para el plano de pandeo XX, si calculo el momento de inercia correspondiente a este plano, recuerden que la fórmula dice base por altura al cubo dividido entre 2. Base por altura. Si estoy analizando para el plano XX, H, que es la altura, es el lado de la sección paralelo al plano de pandeo. En este caso, para el plano de pandeo XX, el lado más corto es paralelo a ese plano. Por lo tanto, ese es la altura. Bueno, de esa manera no hay por dónde perderse. Pues yo he adoptado esta simbología con la finalidad de que el estudiante no se pierda cuando se trabaja con dos planos de pandeo, ya que anteriormente simplemente lo que decía el libro lo redactaba y luego cuando corregía exámenes era un desastre. Era un desastre los exámenes. Continuando. Y ahora, una vez calculado el momento de inercia de la sección transversal, pues puedo calcular el radio de giro, es simplemente la raíz entre el momento de inercia y el área de la sección bruta. Y luego, inmediatamente, si tengo el radio de giro, y obviamente la longitud efectiva o longitud de pandeo, donde esta longitud de pandeo es el coeficiente de pandeo por la luz de cálculo. Esto de la luz de cálculo también lo describí en la anterior clase. Bueno, conocido todo esto, determino pues la esbeltez mecánica. Y la esbeltez mecánica me sirve para definir si mi columna es corta o es medianamente esbelta o es esbelta o muy esbelta. Hay 4 tipos de columnas en función de la esbeltez mecánica. Pero en la materia de hormigón 1 solamente abordamos columnas cortas y columnas medianamente esbeltas. Las otras 2 lo ven en cursos de posgrado. Pero sin embargo, con no ver columnas esbeltas y muy esbeltas, no perdemos mucho, ya que la mayoría de las columnas en estructuras de obras civiles, la mayoría de las columnas son columnas cortas o columnas medianamente esbeltas. Bien, proseguimos. Ahora, si estoy analizando para el plano de pandeo Y, el momento de inercia, que es base por altura al cubo sobre 12, la altura es h sub y, porque ese es el lado paralelo al plano de pandeo Y. Por ese motivo, el momento de inercia es, la base es h sub x y la altura es h sub y elevado al cubo. Y con eso voy a poder calcular el radio de giro para el plano de pandeo Y. Que si se trata de una columna de sección rectangular, ¿ya? El radio de giro para el plano XX ha de ser diferente a el radio de giro para el plano Y. A no ser que la columna sea de sección cuadrada, ahí sí los momentos de inercia son iguales, los radios de giro son iguales y las esbelteces mecánicas, si la columna es de sección cuadrada, ¿no? Dije, si la columna es de sección cuadrada, los momentos de inercia son iguales, los radios de giro, y la esbeltez mecánica no siempre son iguales. Generalmente no son iguales, ya que, como veremos más adelante, y cuando se está calculando la esbeltez mecánica, previamente tenemos que calcular este coeficiente. La clase anterior expliqué cómo se determina el coeficiente de pandeo, ¿no? Para una columna, donde al final hay que utilizar unos monogramas. Hay monogramas para columnas intrarracionales y monogramas para columnas
traslacionales. Bueno, entonces, inicialmente estos son los conceptos que los tengo que tener con suficiente claridad para abordar el diseño de una columna, en este caso de columnas intraslacionales. Proseguimos. Ahí nuevamente les muestro la columna, pero esta vez estoy mostrándoles el eje longitudinal baricéntrico de la columna, ¿no? Los planos de Panteo XX, YY y las solicitaciones actuantes, ¿no? Que, como dije, en el caso más general, en cada extremo hay dos momentos y un esfuerzo normal. Bueno, continuando con esto de la descripción de los conceptos físicos, teóricos, que se requiere conocer para el diseño de columnas, si estoy realizando el análisis para el plano XX, ¿ya? Para el plano XX, ¿ya? Si estoy analizando para el plano XX, ahí está la solicitación actuante en el extremo superior y el momento que hace que el eje longitudinal baricéntrico se deforme en la dirección de este plano de pandeo. En el extremo inferior también voy a tener el esfuerzo normal y el momento. Resulta que debido al momento, el eje longitudinal baricéntrico de la columna se ha de deformar, ¿ya? Pero antes de ello, ahí les estoy mostrando el diagrama de momentos flectores, donde podemos ver que el diagrama de momentos flectores cambia de signo. Qué sé yo, aquí de repente era negativo y al pasar el diagrama al otro lado, obviamente cambia de signo. Pues bien, ahora, de los momentos que están en los extremos, debo seleccionar cuál de ellos es el mayor en magnitud absoluta y cuál el menor en valor absoluto. Bueno, según la norma ACI, ya, la deformada de la columna presenta dos curvaturas. Una curvatura, dos curvaturas. Esto ya lo habíamos tocado la clase anterior. Bueno, si la columna que estoy analizando y para el plano de pandeo XX tiene este comportamiento, ya tengo que analizar qué comportamiento tiene la columna. Paso inmediatamente a determinar cuál es de los dos momentos, cuál es el mayor y cuál es el menor. Para ello aplico la siguiente expresión matemática. Al momento mayor le llamamos M2. Y dice que M2 es el máximo entre M(ux) superior y el M(x) inferior. De los dos, el mayor en valor absoluto es el momento M2. Y luego determino el momento M1. El M1 es el menor entre estos dos. Pero observen, al mayor se le asigna signo positivo y al menor se le asigna signo negativo. Y de esa manera determino el momento M2 y el momento M1. O sea, debo seleccionar de los dos momentos que están en los extremos cuál es el mayor, a ese lo identifico con M2 y obviamente el otro, que llegaría a ser el menor, lo identifico con M1. Kili, por favor, te llamo más tarde. Estoy pasando clases, hija. Ya. Y bueno, resulta que el momento M2 y M1 son los momentos que se utilizan para diseñar
la columna. Claro que aquí yo le he adicionado el subíndice X para indicar que el M2 y M1 son del plano XX. Vamos ahora, si es que voy a analizar para el plano YY, entonces ahí está el plano YY. Había comentado en varias oportunidades que cuando se diseña una columna, mínimo hay que hacer dos diseños. Uno para el plano de pandeo XX y otro para el plano de pandeo YY. Y hay que hacer estos análisis. Vamos al plano de pandeo YY y las solicitaciones actuantes. El normal y el momento que hace que el eje longitudinal de la columna se deforme en la dirección del plano Y. Ahí están las solicitaciones en el extremo superior y las solicitaciones en el extremo inferior. Bueno, bajo estas condiciones de carga, el diagrama de momentos flectores ha de cambiar de signo, de positivo a negativo o de negativo a positivo, ¿no? Hay cambio de signo del momento. Por lo tanto, eso significa que la deformada de esta columna, debido al momento y también debido al pandeo, ha de ser una deformada con doble curvatura. Ha de ser una deformada con doble curvatura. Y luego, una vez hecho esto, necesito el M2 y el M1 correspondiente a este plano. El M2 es el mayor entre estos dos momentos. O sea, el M2 es el mayor o el máximo entre los dos momentos en valor absoluto y le doy signo, le asigno signo positivo. Y el otro, el M1, es el menor y le asigno signo negativo. Bueno, una vez determinado el M2 y el M1, obviamente con esa información prosigo con el diseño. Bueno, vamos a seguir analizando el comportamiento de las columnas. Ahí está la columna con sus solicitaciones en el extremo superior y en el extremo inferior, ¿no? Flexión compuesta obliqua o compresión compuesta obliqua, que es el caso más general. Vamos, para el plano XX, ahí está el plano XX, las solicitaciones actuantes en el extremo superior, el esfuerzo normal y el momento. Y en el extremo inferior también el esfuerzo normal y el momento. Observen que en este caso ambos momentos apuntan en la misma dirección. Bueno, en cambio, en la anterior diapositiva, un momento tenía un sentido y el otro momento iba en sentido contrario. Pues bien, cuando los momentos tienen el mismo signo, ya que la flechita representa el signo en vectores, el diagrama de momentos flectores, ¿ya?, muestra que no hay cambio de signo. De extremo a extremo, el momento flector ha de ser positivo o ha de ser negativo. Pero obviamente hay un momento máximo y hay un momento mínimo. Según la gráfica, el momento máximo estaría acá abajo y el momento mínimo allá arriba. De todas maneras, aplico el criterio y además la deformada de la columna, ¿no?, debido a estos momentos y debido al pandeo, la columna se ha de deformar en la dirección del plano de pandeo XX. Y ahora debo seleccionar cuál es el momento M2 y el momento M1. M2, como siempre, es el mayor entre estos dos momentos y M1 es el menor. Y en este caso, a ambos se le da signo positivo, ya que el momento no cambia de signo. Para el plano de pandeo YY también vamos a tener una situación similar. Ahí están las solicitaciones en el extremo superior y en el extremo inferior. Observen que los dos momentos apuntan hacia la derecha,
o sea, tienen el mismo signo. Si muestro el diagrama de momentos flectores, ahí está el diagrama, no cambia de signo. El mayor estaría acá arriba, o sea, este sería el mayor, y abajo está el menor. De todas maneras, y la deformada también presenta una sola curvatura. Una sola curvatura. Pues bien, determinamos M2, que es el mayor entre esos dos momentos, y M1. Y también ambos tienen el signo positivo. Proseguimos. Acá dice procedimiento de magnificación de momentos, estructuras intraslacionales. El método que abordamos en clases, donde se supone que los cálculos se van a realizar a mano, aunque no tan a mano, sino con la máquina de calcular, la Casio, esa maquinita pequeñita. Entonces, para cuando se van a hacer cálculos a mano, el método es un método bastante simplificado. Bastante simplificado. Y veamos en qué consiste. Bueno, acá voy a repetir algo que ya vimos la clase anterior, ¿no? Uno se pregunta, ¿cuándo una estructura es intrarlacional o indesplazable? Pues ya dijimos, ¿no? Una columna intrarlacional, si debido a los efectos de segundo orden, los momentos en los extremos de la columna no exceden en más del 5% respecto a los momentos de primer orden. Bien, otra manera de determinar si una columna o una estructura es intrarlacional es calculando el coeficiente de estabilidad que se determina mediante esa fórmula, el cual, si la estructura es intrarlacional, haciendo operaciones con esta fórmula, el resultado tiene que ser menor o igual a 0.05. Si el resultado no cumple esta relación, entonces automáticamente es una estructura traslacional o desplazable, donde esta fórmula se aplica a las columnas de un determinado piso, ¿ya? De los diferentes pisos que suele tener un edificio, agarramos un piso o el piso que queremos diseñar y obviamente las columnas que están en ese piso, donde la sumatoria de P sub U es simplemente la sumatoria de los esfuerzos normales en los pisos, disculpen, la sumatoria de los esfuerzos normales en las columnas correspondientes al piso que estoy analizando. Si en ese piso hay 30 columnas, entonces esta sumatoria ha de ir desde I igual a 1 hasta 30. Se suma los esfuerzos normales de las 30 columnas. Luego, B sub US. Bueno, cuando la carga es una carga eólica o sísmica, resulta que aparecen esfuerzos de corte en las columnas. Aparecen esfuerzos de corte en cada columna. B sub US es la suma de los esfuerzos de corte que aparecen en cada una de las columnas, correspondientes al piso que estoy analizando. Si hay 30 columnas, entonces en cada columna ha de haber un esfuerzo de corte, sumando todos los cortantes en las columnas, me va a dar como resultado B sub US. Y delta sub 0 es lo que se llama la deriva. La deriva representa
el desplazamiento lateral que experimentan los pisos de un edificio. Debido al viento, los diferentes pisos se deforman lateralmente. Los pisos que están cerca de la planta baja tienen una deformación lateral pequeña, pero conforme voy subiendo hacia arriba, el desplazamiento lateral de los pisos se va incrementando. Bueno, delta sub 0, que se denomina la deriva, ¿ya?, es el desplazamiento lateral relativo entre el piso superior y el piso inferior del piso que yo estoy analizando. ¿Ya? Agarro un piso, ¿ya? Ese para mí es el piso inferior y el que está inmediatamente arriba es el piso superior. Pues estos dos pisos no van a tener el mismo desplazamiento lateral. La diferencia de los desplazamientos laterales es lo que me va a dar como resultado la deriva. Y finalmente, L sub C para la columna o columna que estoy analizando es la distancia entre los nudos de la columna que estoy analizando o de las columnas que estoy analizando. La distancia entre los nudos. Bueno, para poder aplicar esta fórmula, yo necesito haber realizado el análisis de la estructura mediante alguna aplicación. Lo ideal sería hacerlo utilizando el Run Element o el robot, y no tanto así el CPCAD. ¿Ya? Es que con el Run Element o con el robot se puede ver en 3D, en 3 dimensiones, toda la estructura o los pisos que uno quiera verlo en 3D, pues se ve con suficiente claridad. Y el Run Element y el robot automáticamente me dan la magnitud de los desplazamientos laterales que experimentan los pisos del edificio debido al viento o debido a las cargas sísmicas. Y además también, una vez hecho el análisis, voy a saber qué cargas le llega a cada columna en un determinado piso, qué cortantes. Entonces, esto se saca del análisis de la estructura, pero ojo, ese análisis tiene que ser un análisis de primer orden, no de segundo orden. ¿Por qué de primer orden? Es el requisito para aplicar el método aproximado que estoy describiendo, ya que para el diseño de columnas hay métodos un poquito más exactos donde se requiere realizar un análisis de segundo orden. No, para el método que estamos viendo es suficiente un análisis de primer orden. Bueno, a continuación, Q, el índice de estabilidad, ¿no? Es la sumatoria de las cargas verticales que le llegan a las columnas, la sumatoria de los cortantes correspondiente a las columnas de un piso, de un determinado piso. Delta sub 0 es la deriva, ¿no? O sea, la deformación lateral relativa de primer orden, ojo, dice de primer orden, lo cual significa que se tiene que realizar un análisis de primer orden de la estructura, y L sub C, que es la longitud de la columna, o la distancia entre los nudos extremos de la columna. Bueno, y una aclarativa, dice, este método no es aplicable si el cortante en las columnas es nulo. No hay cortante. Entonces, si no hay cortante, nos quedaríamos con este criterio de que los momentos debido al segundo orden no tienen que ser mayor en 5% con respecto a los momentos de primer orden. Bueno,
Ahora hablemos sobre las propiedades geométricas de las secciones transversales. Resulta que para el diseño de columnas y para cualquier elemento de hormigón armado, sea viga, columna, zapata, cabezal, pues se tiene que tomar en cuenta la fisuración. El hormigón se fisura, es inevitable. Se fisura debido a las cargas, se fisura debido a la temperatura, se fisura debido al fenómeno de retracción del hormigón, se fisura debido al fenómeno de fluencia o de plastificación del hormigón, ¿no? Hay que tomar en cuenta la fisuración. Bueno, la norma americana hace algunas recomendaciones, por ejemplo, en cuanto a la evaluación de la magnitud de los momentos de inercia, ¿ya? En el caso de elementos que trabajan a compresión, como en el caso de columnas, dice, el momento de inercia que se tiene que tomar para los cálculos es 0,7 del momento de inercia de la sección transversal bruta. O sea, I sub G es el momento de inercia de la sección transversal sin tomar en cuenta la fisuración. Pues bien, eso lo multiplico por 0,70. ¿Qué significa? Que debido a la fisuración en columnas, el momento de inercia queda disminuido en un 30%. Vamos ahora. En el caso de muros de sótano, por ejemplo, los muros de sótano reciben cargas verticales y de ahí que también se considera 0,7 del momento de inercia de la sección bruta. En el caso de muros agrietados, se baja a 0,35 de la sección bruta. Luego, para elementos que trabajan a flexión, como en el caso de vigas, ¿ya? El momento de inercia debido a la fisuración, ¿ya? Se reduce en un 65%. Debido a la fisuración, se reduce el momento de inercia en un 65%. En el caso de placas o losas, miren, debido a la fisuración, se reduce en un 75%. Bueno, y en cuanto al área de la sección transversal de columnas, observen que al área de la sección transversal no se le reduce nada, se mantiene, se trabaja en su totalidad con la sección bruta. Entonces, cuando vayamos a diseñar una columna y tengamos que hacer intervenir el momento de inercia, tenemos que trabajar con estos valores. Bueno, según la norma ACI, también se puede utilizar las siguientes fórmulas matemáticas para calcular el momento de inercia. En el caso de elementos que trabajan a compresión como columnas, puedo aplicar esta fórmula, donde para calcular el momento de inercia interviene la armadura que lleva la columna, el momento último, el esfuerzo normal último, la carga crítica de pandeo de Euler, en fin. Pues para tener A sub ST, que es el área de la columna, previamente tendría que haber hecho un diseño, ¿no? Un diseño, y esta fórmula en realidad se utiliza una vez diseñada la columna, y si uno quiere afinar los cálculos, entonces recién recurrimos a esta fórmula que nos permite calcular el momento de inercia de una manera más exacta. Y luego, para el caso de elementos, como en el caso de vigas, utilizamos esta otra fórmula, donde en esta fórmula la letra ρ representa la cuantía geométrica. Como veremos más adelante, la cuantía geométrica es igual a la armadura total dividido entre el área
de la sección transversal del elemento que estamos diseñando. Bien. Hagamos un pequeño paréntesis. Tengo exactamente las 6:30. A continuación vamos a ver ya nos vamos a ir adentrando de a poquito en el procedimiento de diseño. Esta vez vamos a ver el procedimiento de diseño para el plano de pandeo XX. Bueno, ahí está mi columna con todas sus cargas. Y al final se trabaja con el eje longitudinal baricéntrico y suponiendo que esté diseñando para el plano de pandeo XX. Entonces, debo tomar en cuenta el esfuerzo normal y el momento que hace que el eje longitudinal de la columna se deforme lateralmente en la dirección del eje X. Ese momento es el M sub UX. Aplicando la regla de la mano derecha, es el momento M sub UX. Ahí está el momento M sub UX, que esta vez lo estoy mostrando, como dijo su compañero hace un momento, de la forma tradicional. Ahora, en el extremo inferior también voy a tener el esfuerzo normal y el momento, que en este caso es el momento U sub X prima. Pues bien, bajo estas condiciones de carga, el eje longitudinal de la columna ha de presentar un diagrama de momentos flectores con signo cambiante. Y la deformada de la columna ha de presentar doble curvatura. ¿Ya? Ahí está. Ha de presentar doble curvatura. Pues bien, inmediatamente calculo el M sub 2 y calculo el M sub 1 como había descrito anteriormente, teniendo cuidado que en este caso el M2 es positivo y el M1 es negativo. Bueno, nuevamente estoy mostrando el plano de pandeo XX y el otro caso, observen los momentos que están en los extremos. El otro caso es cuando los momentos están en el extremo superior, es antihorario y en el extremo inferior es horario. Pues si es así, la columna se ha de deformar lateralmente presentando una simple curvatura. Una simple curvatura. Pues bien, calculo el M sub 2 y el M sub 1. En este caso, ambos tienen que ser positivos, ¿no? Y luego hay que calcular la esbeltez mecánica. Y luego, si la esbeltez mecánica es menor a 34 menos 12 veces el M1 sobre el M2, significa que la columna es corta. Y si es corta, no se toma en cuenta el fenómeno de pandeo. Pero, si la esbeltez mecánica es mayor a 34 menos 12 por M1 sobre 2 y menor o igual a 100, significa que la columna es medianamente esbelta. Y acá sí se tiene que tomar en cuenta el fenómeno de pandeo. Proseguimos. No, estoy haciendo el diseño para el plano XX. Bueno, se supone que ya he elegido el M sub 2 en el diseño para el plano de XX que mostré en la anterior diapositiva. No, ya elegí entre el M sub X, M sub UX y el M sub X', ¿cuál de los dos es el M2? Entonces, para el diseño, tengo que trabajar con el M sub 2, ¿no? Y luego,
Supóngase que el M sub 2 es este de acá, el de arriba. ¿Ya? Este es el M sub 2. Si ese es el mayor, entonces para el diseño tengo que también trabajar con el momento que está a su lado. Tengo que trabajar con este, con el M sub y. Pero si el M sub 2 es el de abajo, entonces a este le acompaña el M sub y', ¿no? Entonces, el M sub 2, si es el de arriba, el normal es P sub U y el momento que le acompaña es el M sub y. Pero si el M sub 2 es el de abajo, entonces el normal es el P sub U' y el momento que le acompaña es el M sub y'. Eso es lo que quiero decir acá arriba. Bien, una vez definido cuál de los dos extremos es el más solicitado, ya necesito para el diseño la resistencia del hormigón, la resistencia del acero, que tiene que ser siempre menor o igual a 420 megapascales, H sub X, el lado de la sección paralelo al plano XX, H sub Y, el lado de la sección paralelo al plano de pandeo YY, y el recubrimiento mecánico. El recubrimiento mecánico. Hablando de recubrimiento mecánico, en el diseño de vigas, si ustedes recuerdan, adoptaba yo valores de 5 centímetros, 4 centímetros, ¿no? Bueno, acá en el diseño de columnas tenemos algunas limitaciones. En cuanto al recubrimiento mecánico, se suelen adoptar valores como, por ejemplo, el 5% de H, el 10% de H, el 15% de H, e inclusive en algunos casos, dependiendo del tipo de columna que esté diseñando, se adopta hasta el 20% de H. ¿Y por qué estos valores? Porque al final, una vez que hagamos ciertos cálculos preliminares, al final tenemos que utilizar unas tablas, unos ábacos, unos diagramas de interacción, unos ábacos en roseta. Y esos ábacos o diagramas han sido construidos en base a estos recubrimientos mecánicos. Hay ábacos donde hay que entrar con un recubrimiento mecánico del 5%, otros 10% y así sucesivamente. Bueno, entonces, una vez elegido, tengo que elegir el recubrimiento mecánico que más se adecue a la columna que esté diseñando. Continuemos. Luego, inmediatamente, como estoy diseñando para el plano XX y para ese plano he elegido el momento M sub 2, determino la excentricidad inicial o de primer orden correspondiente a ese plano, que es el momento de ese plano. Recuerden que la excentricidad inicial es momento dividido entre el normal, solo que aquí al normal le estamos llamando P sub U. Yo me acuerdo que estuvimos utilizando la letra N mayúscula, N, pero la norma ACI tiene su propia nomenclatura, que a veces confunde. Bueno, calculo el E sub 0X, donde debo controlar que esta excentricidad sea mayor o igual a la excentricidad mínima, donde la excentricidad mínima es 1,5 más 0,0 de H, o sea, del lado paralelo al plano de pandeo. Estoy analizando para el plano de pandeo XX, por lo tanto, el lado más corto es H sub X. Luego, como tengo dos momentos, ahora trabajo con el otro momento. El otro momento está actuando en la dirección del plano YY. ¿Ya? Puede ser que sea el M sub UY o el M sub UY', según cuál el momento máximo que haya elegido para el plano XXX.
Entonces, agarrando el otro momento, determino la excentricidad, ¿no? La excentricidad inicial o de primer orden en la dirección del plano YY debido al momento que está en la dirección de ese plano. Calculo y luego tengo que verificar que esa excentricidad sea mayor o igual a la excentricidad mínima. En este caso, la excentricidad mínima, 1,5 de 0,03 de H. Como estoy para el plano YY, H es el lado de la sección paralelo al plano de pandeo. Bien, hecho esto, según la norma ACI, ahora debo calcular la excentricidad total. Voy a tener la excentricidad total para el plano XX y la excentricidad total para el plano YY. Empecemos calculando la excentricidad total para el plano XX. Que no olvidemos, es el plano para el cual estoy diseñando. Pues bien, la excentricidad total para el plano XX es la excentricidad inicialmente calculada multiplicado por un coeficiente denominado coeficiente de mayoración o coeficiente de amplificación. Así le denomina la norma ACI, coeficiente de amplificación. Y luego calculo la excentricidad total para el otro plano. Mire, excentricidad, momentico, donde este coeficiente, que es el coeficiente de amplificación, es un coeficiente para tomar en cuenta el fenómeno de pandeo. Es el coeficiente para tomar en cuenta las deformaciones que experimenta la estructura, ya que debido a esas deformaciones hay incrementos en las solicitaciones internas en la estructura, donde ese coeficiente de amplificación tiene que ser mayor o igual a 1. Bueno, ¿cómo se calcula este coeficiente de amplificación? Eso lo vamos a ver a continuación. Ahora, resulta que si la columna es corta, no necesito aplicar este coeficiente de amplificación. Se aplica solamente cuando la columna es medianamente esbelta, ya que en columnas medianamente esbeltas hay que tomar en cuenta el pandeo. ¿Cómo se lo toma en cuenta? A través de este coeficiente llamado coeficiente de amplificación. Ahora, en el caso de una columna corta, no es necesario tomar en cuenta el pandeo. Por lo tanto, ese coeficiente de amplificación vale 1. Vale 1, ¿no? Luego, paso a calcular la excentricidad total para el otro plano. Esta es la excentricidad total para el plano que estoy buscando hacer el diseño. Para el otro plano, observen que la excentricidad inicial no viene afectada por el coeficiente de amplificación. No viene afectada. Es que yo estoy asumiendo, como estoy diseñando para el plano XX, estoy asumiendo que el eje longitudinal de la columna se ha de deformar lateralmente en la dirección del plano XX. ¿No? Entonces, bajo esa condición, solamente a la excentricidad E sub 0x se le aplica el coeficiente de amplificación, que más adelante veremos cómo se calcula. Bien, listo, hasta ahí lo más complicado. A continuación, calculo el esfuerzo normal reducido, que es el esfuerzo normal dividido entre la base, la altura y la resistencia del hormigón. Y luego calculo el momento flector reducido para el plano XX
y el momento flector reducido para el plano YY. ¿No? Hablando del momento flector reducido, es base por altura al cuadrado. Observen que en estas tres fórmulas no hay lo que estuvimos ya viendo en los capítulos de flexión compuesta, compresión compuesta. No hay en el denominador el coeficiente de ponderación phi. Bueno, el motivo por el cual no va ese coeficiente es que las tablas o los diagramas que vamos a utilizar han sido construidas tomando ya de antemano ese coeficiente. Por lo tanto, no es necesario colocar el coeficiente de ponderación en estas tres fórmulas. Entonces, hasta el momento, lo que tengo como solicitaciones actuantes en términos adimensionales, tengo el esfuerzo normal de compresión, el momento que actúa en la dirección del plano XX y el momento que actúa en la dirección del plano YY. Dos momentos más un normal significa flexión compuesta oblicua o compresión compuesta oblicua. Entonces, si los dos momentos son distintos de cero y el normal siempre va a existir. Ahora, si los dos momentos son distintos de cero, entonces, más el normal, estoy en un caso de flexión o compresión compuesta oblicua. Pues en esos casos me tengo que ir a unas figuras denominadas ábacos en roseta. Y de este ábaco en roseta se determina la armadura que ha de llevar la columna. ¿Ya? Y ahora, si uno de los momentos es nulo, ¿ya? Uno de los momentos es nulo. Entonces, voy a estar en un caso de flexión compuesta o compresión compuesta. Pues bien, si uno de los momentos es nulo, por lo tanto, me voy con el momento flector reducido y el esfuerzo normal reducido a unas gráficas denominadas diagramas de interacción. De estos diagramas de interacción se obtiene la armadura que ha de llevar la columna. Bueno, de los ábacos en roseta o de los diagramas de interacción, lo que se obtiene, que obviamente más adelante lo vamos a explicar en detalle, cómo se manejan esto en los ejemplos de aplicación que veamos, vamos a ver en detalle cómo se utilizan los ábacos y los diagramas. Ya, de estas figuras lo que se obtiene es la cuantía geométrica. Se obtiene la cuantía geométrica, el cual es igual a la armadura total que ha de llevar la columna dividido entre el área de la sección bruta de la columna. De aquí pues despejo la armadura total en la columna y luego tengo que controlar la cuantía mínima y la cuantía máxima. Resulta que la norma americana especifica que la armadura total en una columna varía entre el 1% del área de la sección bruta y el 8% del área de la sección bruta, ¿no? O sea, no puedo colocar una armadura menor al 1% del área de la sección bruta ni mayor al 8% del área de la sección bruta de la columna. Ahí está, en términos porcentuales, la cuantía geométrica debe estar entre el 1 y el 8%. Eso es lo que dice en cuanto a la cuantía mínima y la cuantía máxima en el diseño de columnas de hormigón armado.
Bien, prosigamos a continuación. Ahora vamos a ver el procedimiento de diseño para el plano de Pandeo-Yeye. O sea, mediante este primer procedimiento voy a determinar una armadura total. Luego hago el diseño para el otro plano, voy a obtener otra armadura total. Comparando, me quedo con la que dé mayor armadura. Entonces, para el plano Yeye, ahí está el plano Yeye. Para el plano Yeye, el momento y el normal en el extremo superior y en el extremo inferior, y debo elegir, bueno, en este caso es en curvatura, y elijo el M2 y el M1, el uno positivo, el otro negativo. ¿No? Pero si la deformada es en curvatura simple, el M2 y el M1 tienen el mismo signo, positivo, ¿no? Y luego debo calcular la esbeltez mecánica. Si es menor a este valor, es columna corta y no se toma en cuenta el pandeo. Pero si la esbeltez mecánica está entre este valor y 100, es una columna medianamente esbelta y debo tomar en cuenta el pandeo. ¿Cómo se toma en cuenta el pandeo? A través del coeficiente de amplificación, a través del coeficiente de amplificación, que lo vamos a ver nuevamente acá. Bueno, se supone que ya seleccioné el M2 para el plano Yeye, que tendría que estar entre M sub Uy o M sub Uy'. Entre los dos, el mayor es el M sub 2. Luego, supóngase que este es el mayor. Entonces tengo que trabajar con este P sub U y con el momento que le acompaña. Pero si el momento M sub 2 para el plano Yeye es este de acá, el MU', entonces debo trabajar con este esfuerzo normal y con el momento que le acompaña. Eso dice acá. Luego, necesito esos datos para el diseño. Y en cuanto al recubrimiento mecánico, ya expliqué, se manejan esos valores. Disculpen. Y luego, pues calculo la excentricidad para el plano de pandeo XX, ¿no? Y la excentricidad, bueno, tengo que controlar que esa excentricidad sea mayor o igual a la mínima. Y la excentricidad para el plano Yeye, que en este caso trabajo con M sub 2i. Y luego también debo controlar que esas excentricidades sean mayor o igual a la excentricidad mínima. Luego debo calcular la excentricidad total. Como estoy diseñando para el plano Yeye, ¿ya? Y como voy a continuación voy a calcular la excentricidad total en X y la excentricidad total en Y, observen, a la excentricidad total en X, que se obtiene mediante E sub 0X, no lo afecto con el coeficiente de amplificación, ¿no? En cambio, a la excentricidad total en Y, sí le tengo que afectar por el coeficiente de amplificación, ya que como estoy diseñando para el plano Yeye, estoy asumiendo que el eje longitudinal de la columna se ha de deformar lateralmente en la dirección del plano de pandeo Yeye. Bueno, hecho eso, pues nuevamente ese coeficiente de amplificación tiene que ser mayor o igual a 1, y si la columna es corta, ese coeficiente vale 1. Y finalmente, calculo el esfuerzo normal reducido, el momento flector reducido para el plano XX y el momento flector reducido para el plano Yeye, donde aquí interviene la excentricidad total en X, la excentricidad total en Y para el plano de pandeo XX, H sub Y es la base y H sub X es la altura. En cambio, para el plano de pandeo Yeye, ¿ya? H sub X es la base y H sub Y es la altura. Calculado esto, y si los dos momentos son nulos, disculpen, al revés, los dos momentos son distintos de 0, más el normal,
estoy en un caso de flexión compuesta oblicua o compresión compuesta oblicua. Y en ese caso, con estos valores adimensionales, me voy al abaco de Rosetta y de ahí voy a obtener la cuantía geométrica de la armadura correspondiente a la columna que estoy diseñando. Pero si uno de los momentos es nulo, entonces en un caso de flexión compuesta o compresión compuesta y debo utilizar los ábacos, disculpen, los diagramas de interacción. Pues de ahí se obtiene la cuantía geométrica y de ahí puedo despejar la armadura total, la cual, según la norma CI, tiene que estar entre el 1 y 8% del área de la sección bruta, o bien, en términos de la cuantía geométrica, esa cuantía geométrica tiene que estar entre el 1 y el 8%. Bien, jóvenes, tengo exactamente las 6:56. Podemos hacer lo siguiente, parar unos 5 minutos y continúo, o de lo contrario, continuamos la clase siguiente. ¿Qué dicen ustedes? Está bien, 5 minutos, ingeniero. Muy bien. Voy a ir a tomarme un vasito de agua porque ya estoy con la garganta seca. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Quisiera comentarle que nosotros que estamos en el curso de CIPE, el avance del contenido ya se ha terminado. Sí. Entonces, estamos ahorita en fase de realización del proyecto. Ya. Quisiera preguntar si podríamos darnos el tiempo para que pudiéramos avanzar el proyecto, ya que tenemos que presentarlo el día de mañana, para que pueda el ingeniero ya hacer todos los análisis. Bueno, claro que sí, no hay ningún problema. Entonces, ¿lo suspendemos la clase? Ya, gracias, ingeniero. Listo, muy bien, ya. Me hubiesen dicho más antes cuando estuve preguntando, pues. Sí, es que tuve problemas con mi micrófono y no pude. Ya, entonces, continuamos pues la semana que viene, el lunes. Gracias, ingeniero. No, pues el sábado continuamos. Ya, listo, jóvenes, hasta luego. Gracias. Ya. Gracias, ingeniero. No hay por qué, hasta luego.